Buenas noches, mi querida comunidad. Pues aquí estoy hoy acompañada. Preséntate. Bueno, soy Francisco Sánchez y nada, pues intento cambiar el mundo dentro de los parámetros que nos permiten. Imagínense cuando este hombre me dice, yo, qué- qué pretendes? Me dice, pretendo cambiar el mundo. Digo, bueno, eres de los míos, ¿no? Siempre hemos estado buscando maneras de por lo menos cambiar, en mi caso, mi mundo. Y a través de mi mundo poder ser un granito de arena, ¿no? En este planeta. Cuéntame tu proceso y a través de desde dónde tú pretendes cambiar el mundo. ¿Desde dónde? Bueno, mi forma de intentar cambiar el mundo o la necesidad como yo veo de cambiar el mundo, la veo siempre desde la unión, pero teniendo en cuenta el factor político. Para mí, después de darle tantos cambios, tanto de intentar cambiar todo, me he dado cuenta que quien realmente está haciendo que el mundo no funcione son los políticos. Con lo cual, si queremos que algo cambie, tendremos que cambiar a los políticos para que tomen decisiones correctas y que decisiones coherentes con la humanidad y con la necesidad del planeta, no con la necesidad de sus bolsillos. Entonces entiendo, o creo entender, que si aquellos que tienen la culpa de la contaminación, que tienen la culpa de la mayoría de las cosas, que incluso están sujetos a unos poderes así, digamos, ocultos, económicamente hablando, que son los que los controlan, pues evidentemente hay que cambiar a esas personas y meternos personas que queramos proteger nuestra casa, porque nos la estamos cargando. Pues la visión es muy amplia, ¿no? Y si te pregunto desde dónde es porque es lo que siempre nos tenemos que plantear. Este es un canal para motivar a las personas a hacer un cambio en su vida, porque lo que ven fuera no les gusta o porque lo que ven en su salud no les gusta o en su espiritualidad, en el tema que sea, ¿no? Y bueno, cuando Francisco me cuenta esto, digo, qué interesante eh, mm, una persona que todavía crea que desde la política se puede hacer algo, ¿no? Claro, es que es un valiente porque hemos hablado de Mujica, que por cierto es muy controvertido. Haré un vídeo específico de Mujica para explicar lo que significa para los uruguayos don Pepe Mujica, sobre todo para los uruguayos que estamos en el exterior, porque no es lo mismo la visión que tenemos nosotros idealizada de don Pepe a la visión que tiene familia, amigos que tienen, que lo han vivido, lo han sufrido, lo han padecido, lo han disfrutado. ¿No? Porque yo Ujú. aquí no intento meterme en política para nada porque precisamente siempre he dicho que es uno de los pilares que cae, ¿vale? O sea, yo hablo de los cuatro jinetes del apocalipsis, Ujú. que uno es la política tal como se ha entendido ahora, porque claro, si tú estudias un poco lo que decía Pepe o lo que decía José Gervasio Artigas o lo que decían los griegos de la política, no tiene nada que ver con cómo se ha degenerado. Entonces, esa política como la vemos, estoy convencida que caerá. ¿Cuándo? No sé. Bueno, pues yo seré la ¿Vale? bacteria Tú que... serás una bacteria ahí, ¿no? Luego hablamos de la religión, que el religare este tan maravilloso que no se necesita religar nada. Nosotros dentro de nosotros mismos tenemos toda la espiritualidad suficiente. Y lo único que han hecho, a mi modo de ver, las religiones es separar al ser humano. Y de esto podríamos debatir y hablar horas también, ¿no? La ciencia, la tan fabulosa ciencia, en lo que me ha tocado a mí, que es la geobiología, el feng shui, la arquitectura y tal, yo me di cuenta que a partir de la revolución industrial, aquí todo tenía que ser máquina, todo tenía que ser mejor las Ujú. pastillas. No, perdona, había un conocimiento ancestral del ser humano que nos lo hemos cargado sin ninguna necesidad. Claro, Entonces, ahí, el tema es el ujú. equilibrio. Claro, ahí, por ejemplo, en el tema de la ciencia, yo soy el que dice que evolucionamos demasiado deprisa. Entonces, las máquinas nos están quitando muchos puestos de trabajo y están haciendo de que la situación se convierta en negativo. Con lo cual, sí, yo soy partidario y ya pregono
el que ya ser a nivel global, tan globales, ya no es bueno, porque estamos dejando de lado los lados muy individuales del ser humano que son imprescindibles para la propia subsistencia. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tenemos los ejemplos de que hay muchas empresas que se están mecanizando y cuanto más se mecanizan, evidentemente, menos puestos de trabajo se generan. Al contrario, se van perdiendo continuamente. Igual que la globalización, como está pasando con Amazon o como está pasando con las grandes empresas o con las grandes superficies, que cuanto más crecen ellos, más destruyen el tejido empresarial. Porque además el problema que nos encontramos aquí es que ellos, para poder conseguir un precio cada vez más competitivo, porque evidentemente cada vez la gente tiene menos dinero porque tiene menos trabajo, pues esa competición para abaratar los precios está haciendo que todo se mecanice. Con lo cual, estamos autodestruyéndonos continuamente. El tema clave es, no pretendemos ir a la revolución industrial que lo que hacían era romper las máquinas. Eso nos tenemos que acordar también. O sea, la historia, por suerte, está ahí y podemos recurrir a los libros, ir y ver qué pasó en las grandes revoluciones. Yo entiendo que ahora estamos en una gran revolución, en un gran cambio de la humanidad y sobre todo por lo que tú decías tú. Porque cuando me has empezado a hablar de que los políticos, marionetas del sistema global, globalista, hacen lo que pueden. Primero, porque, como bien lo dice Pepe Mujica, si te gusta el dinero no te metas en política. Yo te lo aviso, esa es mi visión y pienso que la humanidad va por ahí. El político que se precie tendrá que ser alguien que sirva a quienes lo ponen en ese sitio. Y yo siempre repito una frase que era del prócer José Gervasio Artigas, que decía: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Y esto, que puede parecer arcaico, es básico. Quiere decir que señores políticos, ¿a ustedes quién los puso ahí? ¿Quién los puso? Los puso el pueblo. Bueno, el pueblo se supone que vota cada X años para cambiarlo. Hay otro tema que podríamos hablar. Aquí en España yo he visto que no es obligatorio votar y no lo he entendido, porque tanto Uruguay como Argentina tenemos la obligatoriedad del voto. Y tú dirás, qué barbaridad, ¿cómo te van a obligar a votar? Bueno, yo me he criado en una república y a mí me enseñaron que votar es un deber y un derecho. ¿Por qué es un deber? Porque hay gente que se murió porque nosotros tengamos una nación. Primero, toda la época de las batallas que sacamos a los españoles, sacamos a los portugueses, sacamos a los holandeses, sacamos a los ingleses, los íbamos sacando todo, hasta que se supone que se liberó, se lo traiciona Artigas. Bueno, aquí si nos ponemos a hablar de la historia del Uruguay, es entretenidísima y podríamos aprender mucho y aplicarlo a lo que... Pero claro, luego si nos vamos más reciente, la dictadura, en la misma que Pepe Mujica se comió años y años de cárcel, a ver, esa misma gente violaba, maltrataba, desaparecía gente o a otro lo ponía preso, y otra cosa era, se llevaba el dinero y la riqueza del Uruguay a los bancos de Suiza. Entonces a nosotros nos devolvieron un país vaciado, ¿no? Entonces imagínate, ahí nací yo, ¿no? Con toda la historia de que me tuvieron que explicar lo que era la palabra democracia, porque yo nunca la había oído y tenía 15 años y nunca había oído la palabra democracia. Entonces, claro, cuando tú ves esto y tienes esa trayectoria, dices, bueno, ¿dónde estamos parados? Estamos en un gran cambio. Pero las respuestas que hemos tenido de ustedes, señores políticos, no nos han servido. O se ponen a hacer otra cosa, o va a llegar un punto en que no vote nadie. Y aquí vamos al voto obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Que podemos discrepar, ¿no? Porque hay gente No que es sé. anarquista, yo misma a veces soy anarquista. Ya a esta altura del partido he pasado por todo y a esta altura ya anarquista total. Y no sé si me gustaría volver a votar, o sea, todavía lo tengo que reflexionar, ¿no? Porque es tan grande el cambio que estamos teniendo que no nos podemos atar a nada. Porque
desde tu mundo, que era el industrial, de que estabas hablando recién, ¿no? De la tecnificación, Ujú. hasta la política. ¿En qué punto estamos? ¿Tú crees realmente que los españoles en este momento tienen una capacidad, porque yo lo cuestiono mucho, tienen capacidad de discernimiento para escoger a alguien o es que no hay nadie para escoger? Bueno, yo opino de que en este momento no hay gente en el que creamos que nos puede ayudar, porque el que nos puede ayudar está ligado a unos intereses de unos multimillonarios que lo que hacen es manejar los hilos, dicho de otra manera. Entonces son los únicos que nos pueden ayudar o que creemos que nos pueden ayudar, pero muy lejos de esa ayuda lo que está sucediendo es que ellos actúan a favor de esos intereses. De todas formas, mi modo de ver la política es completamente distinta al tipo de política que tenemos actualmente. De hecho, yo me considero apolítico, no me interesa la política para nada. A mí la política sí que me interesa en el contexto de que es la única herramienta posible para que las cosas se produzcan ese cambio más rápidamente. ¿Cómo es el modelo de política que yo quiero aplicar? Bueno, pues el modelo de política que yo estoy intentando aplicar es el concepto de asambleas. Para mí, la política, tal y como tú lo decías en la exposición de lo que estaba pasando en Uruguay o de cómo se manejaban los hilos en Uruguay con el tema político, para mí la política se basa exclusivamente en decisiones, pero no puntuales de cada 4 años, sino de todos los días. Para mí, en nuestros estatutos de nuestro partido, que se ha creado precisamente, que es Alianza por el Comercio y la Vivienda, o sea, para defender los valores del comercio como valor de empleo y la vivienda como una necesidad digna de cualquier persona de tener un sitio donde tener su privacidad y donde tener un sitio donde dormir, que no lleguen a los 40 años y todavía sigan con los padres, cuando no llegan a los 50, Sí, sí, y ya con la esperanza de que se mueran para heredar la casa. imagínate. O sea que esto tiene que cambiar sustancialmente. Bueno, nosotros en la política lo utilizamos en modo asambleario. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros nos basamos mucho en las asociaciones de comerciantes, en Ujú. aquellos que cumplen una serie de requisitos, que siempre vayamos en una visión mirando hacia un futuro. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decidiéramos, dentro de que estuviéramos en el Parlamento o en el Ayuntamiento, no importa, allá donde pudiésemos influir para gobernar, y hablo de la palabra influir, Ujú. en aquellos lugares es donde nosotros, cada vez que tomáramos políticas tanto de acción como de omisión, de cara a aprobar una ley, a desarrollar una ley o simplemente a bloquear ya unas leyes que están actuando, que van en contra de los valores de los autónomos, la palabra clave son autónomos, pues la primera necesidad que nosotros tenemos es siempre, a través de nuestra plataforma, hacer una especie de referéndum, si queremos llamarlo así. Esta ley, ¿la aprobamos o la derogamos? Y lo que en este caso, según la situación, por población o hasta donde se extienda esa ley, pues la aprobaremos o la derogaremos, pero no teniendo el valor político de una persona como puede ser yo como representante o cualquiera de mis compañeros, sino como el valor de grupo, de colmena, que todos decidimos y por mayoría, mayoría que sea real, ¿no? Sí, sí. No una mayoría de 50+1. O sea, creo que el 51 no es suficiente. Tiene que haber un consenso muchísimo mayor. Cuando es tan justa una mayoría, quiere decir que ese tipo de políticas no son buenas, porque estás descartando al otro 50. Yo siempre he dicho que tiene que ser una proporción de 4 de 3 perdón, de un tercio como mínimo de la cantidad de personas que están metidas en el sistema. Todo lo que no sea, pues eso, un tercio o 3/4 partes, pues estás desprotegiendo a unos para Ujú. convencer a otros. Con lo cual, ese sería nuestro modelo. De cada ley que se tomase siempre en consenso a todos los que participamos dentro de este grupo político
para poder decidir cosas coherentes, pero no cada 4 años. Y luego lo que tú opinas sobre, o lo que tú decías sobre el votar, eh, la obligatoriedad de votar, yo también la comparto. Yo comparto de que sea obligado votar. Principalmente porque, sobre todo los españoles, tenemos tendencia a quejarnos continuamente. Es que estos políticos, es que estos políticos... ¿Has votado? No, entonces ¿de qué te quejas? No te puedes Porque es que quejar. no hay cultura democrática y eso yo Entonces, lo he podido comprobar aquí, con perdón de todos los catalanes y los españoles. Claro, vengo de un sitio donde hay mucha cultura de esto, de referéndum. Uno de los referéndums más famosos del Uruguay fue por la suba del boleto del autobús urbano en Montevideo. Y los uruguayos le hicieron un referéndum y por referéndum y por votación dijeron no sube el boleto. O sea, claro, vengo de un país con mucha cultura democrática y participativa porque de alguna manera nos han obligado a participar, ¿no? Pero con esa conciencia de que tomemos conciencia de que si disfrutamos de una libertad es porque otro la trabajó antes. Y entonces en ese sentido, una vez por año, no tenés que trabajar, no se trabaja el día que hay elecciones, cae un domingo. ¿Sabes? Está todo programado para que la gente vaya a votar. Y claro, hay gente que vota en blanco porque no cree en la política. Yo tampoco creo en la política como está ahora, soy sincera. Y tendré que estudiar mucho para si algún día quisiera volver a votar en Uruguay, porque llevo 20 años aquí y no le he seguido el termómetro, ¿no? Pero claro, enseguida cualquier uruguayo que se precie viene a España, no sé en Francia, pero a España, y nota que no hay cultura democrática en la gente, cultura democrática en la gente, con el de día al día, porque tú le hablas de cualquier tema que es base para lo sano de una sociedad y no lo saben, ¿sabes? Sigamos, coméntamelo. Pues en este caso yo entiendo muchas veces que en el tema de la política aquí necesitamos algo más. Necesitamos algo más como puede ser el hecho de que la gente crea en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo en Uruguay, de que la gente tiene que participar más. Aquí nos hemos acostumbrado a que, es que siempre hacen lo que quieren. Es que siempre hacen lo que les da la gana. Y es que siempre nos bloquean. Bueno, pues yo creo que sí que es verdad, que tenemos que tener más participación, tenemos que conseguir que todas las políticas que se desarrollen en nuestro municipio, en nuestra autonomía y en nuestro país, seamos nosotros quien las decidamos continuamente, no cada 4 años que elijamos a una persona o a unas personas que hacen luego lo que les da la gana. Y luego otra cosa, peor todavía, es lo que está pasando con el tema de justamente cuando, como no hay mayoría absoluta, el tener que estar cogobernando con otros partidos que no tienen nada que ver con las ideologías. Eso es lo que realmente está dañando la política de los países. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que en Estados Unidos solamente puede gobernar uno en el país. No puede haber coaliciones de partidos ni nada parecido. Y yo avalo por esa situación, aunque sea en este caso a nuestro prejuicio. ¿Por qué? Pues porque votas a uno, ¿no funciona? Pues lo cambias, ya está, lo Claro, cambias, claro, pero... pero es un servidor público. Y otra de las cosas que también me gusta de las veces que he estudiado la filosofía de Don Mujica, él lo que explica muy claramente es que como se viene de monarquías, le robaron cosas a la monarquía, el acartonamiento, la alfombra roja, y todo eso se lo agarraron los políticos, ¿no? Y todo eso no es necesario en la política, no son más que representantes del pueblo, no son monarcas, no son princesitas los políticos. Sí, es que claro, nosotros venimos el choque es muy grande cuando tú empiezas a entender cómo funciona una monarquía y todo lo que tiene que ver, ¿no? con el funcionamiento de España. Y yo adoro a los españoles, a los catalanes, aquí no quiero hacer ningún problema político, todo lo contrario, pero no tengo más que observar por oposición, por la experiencia que yo he tenido, ¿no? Que yo he mamado. Y entonces, claro, ese anacronismo de la monarquía a los que
no hemos nacido y vivido en una monarquía, nos ha costado mucho de entender, pero funciona en España y la gente los quiere, porque yo en estos 20 años me he encargado de hablar con la gente y se sienten con sus representantes en la monarquía y entonces me han explicado todo el proceso de salida a la democracia y todo eso es entendible, no sería el problema. El problema es cómo se ha llevado a todo el mundo, porque no estamos hablando solo de España, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos, que se ponen unas cosas que son muy de principito al mundo de la política. Bueno, aquí tenemos al presidente actual nuestro, que se considera que es el legítimo, que sí, que en este caso evidentemente lo es porque la gente le ha votado por mayoría, ¿no? Pero que se considera el todopoderoso, por así decirlo. Cuando estos políticos, como nuestro presidente actual, hablamos a nivel nacional, no a nivel provincial, que estas personas directamente pues nos estamos dando cuenta que están cobrando gracias a nuestros impuestos. O sea, no se entienden o todavía no han llegado a entender que gracias a nuestros impuestos, pues ellos, de una manera o de otra, pues están teniendo ese puesto de trabajo. Entonces, hasta que no consigamos que ese modelo cambie, que ese modelo de nuestros representantes, que deben de entender que son, digamos, es que son nuestros empleados, es que deben entender que son nuestros empleados, que no somos nosotros sus súbditos, son nuestros empleados, pero no, como aquí es como los funcionarios, muchas veces los funcionarios, hay muchas veces que hay funcionarios que están muy bien y otros funcionarios que como ya se han perpetuado en ese empleo, pues se encuentran que pues es como, no va a pasar nada, o sea, te tratan como si ya fuesen ellos, oye, que nosotros somos los que le estamos pagando con nuestros impuestos, le estamos pagando ese puesto de trabajo. Y los políticos le pasa lo mismo, ellos ya se Lo dan por piensan, hecho, por exactamente. adquirido. Sí, no todos tenemos que hacer la salvedad porque a mí me ha tocado aquí en el Ayuntamiento de Mataró toda mi vida, los 20 años que llevo aquí haciendo gestiones, y tengo que decir que me he encontrado con muy buenos funcionarios. No, De no. los otros también, pero muy buenos, muy eficientes y no tengo nada que decir. Pero el general, el concepto que tenemos los que somos empresarios, somos emprendedores, y si no trabajamos, no cobramos, no vivimos, es esa separación, ¿no?, que hay entre empresario y el que tiene un sueldo asegurado a final de mes. Claro, yo nunca hubiera querido ser funcionaria, ni hasta ahora nunca se me ha ocurrido serlo porque no puedo, me doy contra las paredes, ¿no? Y eso no quiere decir que hoy o mañana me toque, porque la vida siempre te da vueltas y oportunidades, ¿no? Pero siempre he tenido mucha mentalidad empresarial desde muy joven, desde muy joven. Entonces me ha costado entender esa filosofía. ¿Qué pasa con los señores políticos? Que están a punto ya de saturación. ¿Y esa saturación por dónde puede venir? Yo siempre propongo la paz. Siempre propongo la idea que tuvo Gandhi, ¿no?, del el poder contra la fuerza. Porque hay un poder que es mucho mayor que la fuerza bruta, que es el poder de la verdad y de las convicciones. Entonces yo te auguro lo mejor. Quizás estoy entrevistando al próximo presidente de España. Seguro, seguro. Él lo tiene clarísimo. Yo no sé. Además, seré el sustituto de Pedro Sánchez. Mira, Soy Francisco Sánchez, seré el sustituto de Pedro Sánchez. imagínate, yo con que no voto aquí, no tengo nada que ver, aquí dejo la entrevista y luego tú ya a ver si no me cambias luego. No, mira, Luego además, que sea presidente y que yo te bueno, venga a visitar, que no me cambies pues así me dejáis de votar y ya se cambiará todo. Pero Claro. yo lo que sí que digo, y ya lo digo un poco ya para dejarlo claro, que todos tendríamos que ser autónomos. Todos tendríamos que saber lo que significa trabajar, hacer un buen trabajo, precisamente para tener resultados y cobrar por ellos.
no simplemente por un concepto de hacer horas, sino por un concepto de un trabajo bien hecho, que eso es lo que está sucediendo, que no está pasando. Y opino que justamente lo que está pasando ahora mismo aquí en el gobierno, en España y en cualquier autonomía, como por ejemplo lo que está pasando aquí en Cataluña ahora mismo, que no se puede conformar gobierno teniendo en cuenta la situación actual, tendría que haber una normativa como en cualquier empresa. Tú no vales, fuera. Te despedimos, o sea, no que no fuese una situación que se aferran al poder, no, que tendría que haber un poder superior, que somos los ciudadanos, quien pudiésemos decidir a menos corto plazo, no necesariamente cuando se generen elecciones, que podamos estar validando esa gestión que están haciendo esos gobernantes y que lo podamos validar no solamente una vez cada 4 años, sino a lo mejor con recursos más cortos a través de Internet, que eso ya no cuesta dinero, o a través de nuestro sistema de carne digital, que podamos validar si queremos que ese gobierno continúe o no continúe. O sea, pero tenemos que tomar decisiones y no de 4 años en 4 años o cuando se convoquen elecciones anticipadas. Tenemos que tomar decisiones, yo diría que prácticamente todas las semanas, que tengamos opción a poder que nos hagan no encuestas, sino que nos hagan preguntas y en función a las respuestas, pues automáticamente se tomen unas decisiones o se tomen otras, pero no una situación en la que una vez que se aferran al poder, bueno, yo soy Dios y como yo soy Dios, lo que yo decido va a misa, como se decía A antes. ver, un tema importante en referencia a lo que decías del empleado y el empresario, no hace mucho hice un vídeo hablando de ese tema, porque como veo cómo va la humanidad, eh, lo dejé caer para el que me escuche, que entiendo que la visión de trabajar como empleado, que tú vienes, cumples un horario, no te gusta el trabajo, tienes cara de póker y no haces tu trabajo con pasión, eso va a ir decayendo y va a ir desapareciendo. Esto lo tengo clarísimo. Ya se está encargando Amazon. Claro, el tema es que el propósito en la vida nos lo tendrían que enseñar ya en el cole. Aquí tenemos que arrancar a desmontarlo todo porque la educación no ha sido educación, no hemos tenido educación financiera, ninguna, no hemos tenido educación democrática. Aquí no hay educación democrática. Vamos, está clarísimo. Idea de participación, no, mejor no participes, porque y entonces son tantos los puntos que hay que tomar. Y uno, el fundamental, es que tú trabajes en lo que amas. Entonces, cuando tú trabajas en lo que amas, no eres un problema, eres alguien que apoya al empresario, que el empresario se apoya en ti y que esa empresa sale adelante. Entonces, ese es uno de los grandes cambios de paradigma de la humanidad, que el que ha trabajado hasta ahora como empleado, con que el trabajo va a reducirse por lo que ya sabemos, ¿a quién van a elegir la empresa? Si yo tengo 5 empleados, hay 2 que tiran para adelante, son guerreros, me están solucionando las cosas, van por delante mío como empresaria. Y hay 3 que van para atrás, que me da la sensación a mí que yo les estoy pagando el sueldo a ellos, que yo trabajo para ellos. Esto me ha pasado muchas veces. Al final, tú eres el empresario, pero en realidad tú estás trabajando para el empleado, porque el empleado tiene la visión clara de que él quiere vivir tranquilo, de que nadie le moleste, que él quiere hacer sus 8 horas y dedicarse a su vida. Y a mí me parece fantástico, yo también pienso lo mismo, pero por eso soy empresaria, ¿no? Entonces, cuando los dos tenemos la misma mentalidad, la empresa no funciona, porque si quieres venir aquí 8 horas, no ser productivo, irte para tu casa y te da igual, la empresa no te va a durar ni 2 meses. Pero si tú vienes, haces tu trabajo con conciencia, 4 horas, 6 horas, 8 horas, algo no lo ves bien, lo dices, lo aporta, ya no estás trabajando como un empleado. Para mí el empleado tiende a desaparecer. Y lo siento con los chicos de comisiones obreras, porque claro, tú imagínate lo que has planteado, los que nos pueden decir los sindicatos, ¿no? Yo no lo veo, los sindicatos nos ponen un piquete aquí en la puerta, porque, claro, es una dinámica de que la gente se ha acostumbrado a no estar empoderado de su vida. No tenemos poder sobre nuestra salud, porque la gente le da la salud a otro. No conocen su cuerpo, pretenden que un médico le dé una pastillita o le dé algo y le solucione la vida,
no se cuidan, no comen bien, no se alimentan, fuman y el médico les tiene que solucionar. O sea, no estás Sino que empoderado, les dé de baja. sí, no estás empoderado de tu salud. ¿Cómo vas a estar empoderado de tu vida? Ni de tu situación, ni de tu trabajo. Entonces, aquí hablamos siempre del empoderamiento personal. Instamos a las personas a que se empoderen de sí mismas, desde dentro hacia afuera, desde dentro hacia afuera. Lo que tú quieras ver ahí afuera, eres tú el responsable. Y aunque sea esto un granito de arena en el universo, ¿eh? Francisco, aquí lo soltamos. Ahí los estamos. Porque si podemos inspirar a alguien, porque Francisco lleva aquí trabajando, él me contaba, lleva 2 años y con esto acabamos. Cuéntame tú estos dos Bueno, últimos años. llevo más de 2 años. No, pero Llevo más de 2 años, lo que pasa es que estos 2 años me he focalizado mucho en el contexto político porque he entendido de que la política es necesaria tanto para cambiar el modelo político que tenemos actualmente, o sea, solamente cambiando las normas es como conseguiremos que algo cambie, y si, como tú decías, que es un poder que se va a derruir, saldrá o nacerá otra política, pero para que eso pase tiene que ser a través de la política. O sea, es la misma política la que tiene que conseguir hacer ese cambio, la que tiene que transformarse. Pero bueno, yo llevo durante 2 años que en lo que me estoy basando exclusivamente es en crear lo que nosotros llamamos economía colaborativa circular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Como aquí nuestros poderes no nos ayudan en nada, bueno, pues lo que tenemos que hacer es crear una comunidad, que es la comunidad que estamos creando ahora mismo, en la que tú nos ayudas a nosotros y nosotros te ayudamos a ti. ¿Cuál es el formato de ayuda? Pues es muy sencillo. El formato de ayuda es, pues la pregunta es tú qué sabes hacer, a qué te dedicas. Bueno, pues si tú te dedicas a inmobiliaria o tienes una tienda o lo que sea, toda la comunidad, nuestra primera decisión a la hora de comprar te va a comprar a ti, para que tú generes beneficio. Y evidentemente tú debes de comprar a la comunidad, precisamente para eso mismo, para que todo el dinero que se genere automáticamente quede dentro de la comunidad. Incluso lo queremos llevar mucho más allá, que ya lo tenemos hecho, a nivel tecnológico está ya hecho. ¿Qué significa llevarlo mucho más allá? Cuando nuestra comunidad de emprendedores necesite mano de obra, recursos humanos, dentro de esos recursos humanos nosotros tendremos una especie de control de las compras que se están generando dentro de nuestra comunidad. Y aquellas personas, que ya sean empresarios o no, que necesiten trabajo en su momento determinado y nosotros gestionemos ese trabajo, los primeros puestos de trabajo se le van a dar a aquellas personas que más consumen dentro de nuestra comunidad, para facilitar ese ciclo que necesitamos, que es tan importante el que el dinero se quede en nuestra población y dentro de nuestro círculo. Porque lo que está pasando ahora mismo, que sí, que Amazon, todo el mundo dice de comprar en Amazon, pero ¿qué beneficio te está generando a ti si lo único que está destruyendo es empleo? Pues aquellas personas que solamente compren en Amazon y que no compren a través de nuestro círculo, pues evidentemente no le vamos a dar un puesto de trabajo, porque estaríamos dándole dinero para que siguiese comprando en Amazon. Con lo cual, si esas mismas personas son las que compran dentro de nuestro círculo, pues son las primeras que recibirán nuestro trabajo, porque son las mismas que nos están ayudando a crear esos puestos de trabajo. Y luego algo tan evidente como la agricultura y la ganadería. Ya estamos comiendo, bueno, yo ya no sé lo que como, ya no sé lo que como. Entonces, a esos miembros que están dentro de nuestra plataforma y que tengan, digamos, una agricultura sostenible, una ganadería sostenible, que no nos metan hormonas, que no nos metan pues todas esas barbaridades que dentro de poco pues nos van a matar, como el coronavirus supuestamente. Cancelar. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues todo eso solamente se puede hacer si nos agrupamos y generamos. Y yo me he dado cuenta, sí, por desgracia es así, que hay dos tipos de cosas que mueven estas grandes plataformas. Una, la más importante de todas, es la económica. Sí. Por desgracia, es la económica. Es energía. Con lo cual, como el sistema económico es lo que lo mueve todo, yo lo he transformado todo para que todo sea un interés económico que vaya ligado a algo más importante, que es un futuro, proteger nuestra casa. Nos estamos cargando nuestra casa, donde vivimos. Y aunque queramos que no,
nos estamos cargando el planeta, nos estamos cargando las zonas verdes, el mar, la fauna, todo, todo. Y si no empezamos a cambiar urgentemente ese modelo que tenemos en este momento, bueno, que ya llevamos atraso en ese cambio, ya vamos tarde al cambio, pero si no lo transformamos, bueno, yo creo que en 15 años no habrá quien viva en este planeta. No le doy más de 15 años, ¿eh? No, la gente se piensa que lo que digo son tonterías. Yo me acuerdo en el 2019, cuando yo estaba en Benidorm, que me presenté para alcalde por primera vez allí en Benidorm. Así que vienes con historia de Sí, política.